Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Geometría Analítica. En esta ocasión trataremos el caso de la pendiente de una recta. Vamos a ver qué significa esto. Miren, tenemos dos rectas, ¿sí? En los ejes y tenemos un sistema de ejes coordenados aquí, el eje X y el eje Y. Entonces tenemos dos rectas, como ven, una roja, una azul. ¿Qué caracteriza a una recta? ¿Qué hace diferente a estas dos rectas, la roja y la azul? Más allá del color, por supuesto. ¿Qué las hace diferentes? En efecto, la inclinación. Si están muy acostadas, poco acostadas, casi verticales, muy levantadas, en fin. Pero esos términos son muy ambiguos. ¿Qué es muy acostada? Poco acostada, es ambiguo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una forma de, de representar cuantitativamente esta característica de las rectas. ¿Qué tan acostada o qué tan levantada se encuentra una recta? ¿Sí? Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a tomar un punto en cada una de las rectas. ¿Sí? A propósito, tomé un punto en cada una de tal forma que ambos puntos tengan la misma coordenada x1, vamos a llamar, en el eje X. ¿Sí? Tienen la misma coordenada x1 ambos puntos. Y estos puntitos los vamos a hacer correr sobre las rectas. ¿Sí? Los vamos a hacer correr sobre las rectas. De tal forma que ahora los puntitos los vamos a localizar en esta posición. Nuevamente, ambos puntos tienen la misma coordenada X. En esta ocasión vamos a pensar que es la coordenada X2. ¿Sí? Es X2. Bueno, ¿qué pasa con cada uno de estos puntitos? Fíjense bien, vamos a verla en la recta roja, en la línea roja. Resulta ser que en la primera posición donde se encontraba el punto tenía una Y. No le voy a poner número ahorita. Y su segunda posición, bueno, la Y cambió, ¿verdad? ¿Sí? Tuvo un cambio. A este cambio es al que vamos a llamar, le voy a poner ahorita, así, un incremento en Y, hubo un cambio. Pero fíjense en la línea azul. La línea azul también sufren un cambio sus coordenadas en Y. Sin embargo, en este caso, el cambio en la coordenada Y es mucho mayor, mucho más grande que, que el cambio que sufre el puntito que se mueve sobre la recta roja, ¿verdad? Esto es, fíjense bien, en el caso de la línea roja, vamos a poner con rojo, en el caso de la línea roja, hubo un incremento en Y cuando cambiamos el puntito de coordenada X, ¿sí? Y tenemos esta razón entre ellos. Mientras que en la línea azul también hacemos esto, ese cambio, ¿verdad? Esa relación entre el cambio que hubo en y el cambio que hubo en X. Como estos dos de aquí abajo, como estos dos son iguales, pero evidentemente en el dibujo vemos que el incremento en la coordenada Y de la línea azul es mucho mayor que el incremento en la coordenada Y de la línea roja.
Entonces esto quiere decir que se cumple esta relación de orden. La relación entre el cambio que hay en la coordenada Y y la coordenada X es mayor en la línea azul que la relación que hay entre el cambio en la coordenada y el cambio de la coordenada X en la línea roja. Y si se fijan, podemos decir que justamente la línea azul es la que se encuentra más levantada o menos acostada, ¿verdad? Entonces, mi punto es el siguiente. La relación existente entre los cambios en las coordenadas de Y respecto a la coordenada de X, eso es lo que nos da una medida, una idea de qué tan acostada o levantada se encuentra una recta. ¿Sí? Y justamente a esta relación es a lo que le llamamos pendiente. La denotamos por la letra M. Este concepto es sumamente interesante y muy importante y muy útil. A ver, ¿qué es lo que nos dice el concepto de la pendiente? Fíjense en el caso de la línea roja. En la línea roja tenemos que cuando en X yo cambio 1, 2, 3, 4 unidades, en Y apenas cambié una unidad, ¿verdad? Entonces, cambié una posición en Y por 4 posiciones en X. Cada 4 posiciones que cambio en X, apenas cambia una en Y. ¿Sí? Esto sería su pendiente. Mientras que, vamos a poner así, la pendiente de la línea roja. Mientras que la pendiente de la línea azul sería, a ver, igual tuvo un cambio de 4 unidades en X. 4 unidades en X. Y en Y tuvo 1, 2, 3 unidades de diferencia. Entonces ahí cambia 3 unidades por cada 4 en X. ¿Sí? Es decir, su pendiente es 3/4. Vamos a hacer otro ejemplo acá rápidamente. Si dibujamos otra línea, ¿verdad? Vamos a pensarlo así. Y ponemos aquí un primer punto y el segundo punto acá. ¿Sale? Ahora, cada uno de estos en el eje X, que va a estar aquí, el eje X, cada división vale una unidad. Entonces, va a moverse 4 unidades en X y vamos a decir que en Y cada cuadrito representa 3 unidades. Y entonces en Y se van a mover 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno representaba 3, entonces se mueve 15 unidades. Esta sería la pendiente. 15 unidades varía la coordenada Y cuando varió 4 unidades en X. Esto es 15 entre 4 me da 3.75, ¿verdad? 3.75. Esa es la pendiente. Su pendiente es 3.75. Normalmente, en cuestión de pendientes, cuando hablamos de geometría analítica, no utilizamos números decimales. Pero, ¿por qué lo puse así? Fíjense bien. ¿Qué tal si esta X, si en el eje X yo tengo el tiempo?
en horas. Y en Y tengo la distancia en kilómetros. Esto quiere decir, ahí mi pendiente cambia un puntito que estaba aquí y después está acá, cambió 15 kilómetros por un cambio de 4 horas. Es decir, 3.75 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es la pendiente. ¿Cuál es el cambio en la variable y respecto a un cambio unitario en la variable x? La variable y puede representar kilómetros y la variable x puede representar horas. O bien la variable x podría representar kilómetros por hora y la variable x representar horas. Y entonces hablaríamos 3.75 kilómetros por hora. Representaría una aceleración, por ejemplo. Antes, inicialmente, lo que tenemos aquí representa una velocidad. Y puede representar muchas cosas, muchas cantidades físicas distintas, ¿verdad? Por eso es tan útil este concepto de la pendiente. Entonces, recapitulando, la pendiente la denotamos por una M y representa el cambio en las coordenadas Y respecto al cambio en las coordenadas X. ¿Cómo calculo ese cambio? Es decir, el cambio en Y es esta distancia y el cambio en X es esta distancia, ¿verdad? Es esta distancia. Nosotros ya sabemos de videos anteriores cómo obtener las distancias. O más bien, no es la distancia. Sí, porque la distancia implica valor absoluto. Entonces es más bien el desplazamiento o cómo la posición, el cambio de posición en el punto, ¿verdad? En las coordenadas. Un punto se encontraba en esta posición y ahora se encuentra en esta otra posición. Entonces, ese cambio, lo vimos en el video anterior, cuando dividíamos un segmento en una razón dada, es igual a la diferencia de las coordenadas y2 menos y1. Pongo la coordenada donde donde es la posición final, y resto la coordenada donde es la posición inicial. Y eso divide entre el cambio o la diferencia de posiciones en el eje X, en las coordenadas X. Entonces esto sería entre x2 menos x1. Eso es la pendiente. ¿Sí? Así, por ejemplo, si yo tengo una línea que pasa por el punto 2,6 y el punto 6,8, ¿qué pendiente va a tener esta línea? Bueno, la línea tendrá la pendiente, pienso que va de aquí, de este punto, hacia este punto. Entonces, primero la diferencia, ¿cuánto fue el cambio en Y? En Y fue 8 menos 6. Y esto lo divido por el cambio en las coordenadas X. Entonces llegó a la coordenada 6 en X a partir de la coordenada 2. 6 menos 2. 8 menos 6, 2 sobre 6 menos 2, 4. 2 cuartos, esto es lo mismo que un medio. Tiene una pendiente de un medio.
Si va de, aquí lo puse del punto 2,6 al punto 6,8. Bien podría hacerlo del punto 6,8 al punto 2,6. Y me va a dar exactamente lo mismo. Diferencias entre las y, las coordenadas y, sobre diferencias entre las coordenadas x. Sería 2 menos 6. Esto es menos 2 sobre menos 4. Esto es un medio. Y me da la misma solución. Por supuesto, porque se trata de la misma recta. De este punto a este punto, ¿verdad? En este sentido, o bien en el otro sentido, pero la recta tiene exactamente la misma inclinación. ¿Sí? Bien. En el siguiente video profundizaremos más en el concepto de la pendiente. Por el momento, nos vemos en el próximo. Gracias por su atención.